¿Alguna vez alguien a quien amabas te trató como si no fuera suficiente? ¿Crees que ese tipo de humillación merece quedarse sin respuesta? Hola, la historia muestra una cena familiar donde una petición inesperada cambia el ambiente por completo. Se revelan tensiones sobre dinero, poder y percepción dentro de la relación. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Mi prometida anunció: quiero un acuerdo prenupcial. No voy a arriesgar mi futuro por ti. Asentí. Tiene sentido. Llevábamos 4 años juntos. Katie era agente de seguros especializados y acababa de obtener su primera gran cartera de clientes. Yo era ilustrador freelance. Bueno, eso es lo que ella le decía a la gente en las fiestas. Al menos llevaba semanas soltando indirectas. Estábamos en la reunión familiar de sus padres, una cena de cumpleaños en la casa grande de don Ernesto y doña Pilar, los padres de Katie. Había unas 20 personas sentadas alrededor de esa mesa larga con mantel blanco, copas de cristal y ese tipo de silencio tenso que se instala cuando alguien dice algo que no debería. Katie lo anunció justo cuando don Ernesto iba a alzar la copa para brindar. Lo dijo fuerte, sin bajar la voz, mirándome como si acabara de hacerme un favor enorme. Rodrigo entendió que lo más sensato es proteger lo que uno construye con esfuerzo. Sonrió. Era esa sonrisa que yo conocía bien, la que usaba cuando quería quedar bien frente a otros a costa mía. Su madre asintió despacio. Su hermana Lorena, que estaba sentada frente a mí, se miró las manos. Nadie dijo nada. Yo levanté mi copa, brindé, y no devolví la sonrisa. Lo que Katie no sabía en ese momento era que yo ya había visto los mensajes. 4 días antes, mientras ella dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesita de noche, entré por accidente a una conversación con alguien guardado como R trabajo. No era un contacto de trabajo. Los mensajes eran de un hombre llamado Ramón, y lo que escribían no tenía nada de profesional. La infidelidad estaba ahí, en letras pequeñas, sin ninguna ambigüedad. Cerré el teléfono. No dije nada. Me senté en el borde de la cama y respiré despacio, como cuando uno recibe un golpe y necesita unos segundos para entender que el daño ya está hecho. Esa noche dormí en el sofá diciendo que tenía dolor de cabeza. Katie no preguntó 2 veces. Eso también me dijo algo. Así que cuando ella anunció lo del acuerdo prenupcial frente a toda su familia, yo ya sabía exactamente lo que estaba pasando. El acuerdo no era por precaución, era una salida preparada. Ella estaba construyendo una puerta trasera y yo era el que se iba a quedar afuera. El matrimonio que estábamos planeando era, para ella, un trámite conveniente mientras decidía si Ramón valía más la pena. La venganza no me interesaba en ese momento. Lo que me interesaba era no cometer ningún error. Estábamos en enero, hacía frío en la ciudad y yo tenía que ir a trabajar como si nada hubiera pasado. Eso es lo más difícil de descubrir una infidelidad. La vida cotidiana no se detiene. El lunes siguiente fui al taller donde trabajo, un espacio pequeño que comparto con otros 3 ilustradores en el centro, y pasé el día dibujando etiquetas para una marca de café artesanal. Las manos me temblaron un poco por la mañana. Para el mediodía ya estaban firmes. Katie me llamó a las 2 de la tarde para preguntarme si quería que pasara a buscarme. Le dije que no, que tenía trabajo hasta tarde. Era mentira. Salí a las 5. Caminé hasta el parque que está a 3 cuadras. Me senté en un banco y estuve 1 hora mirando a la gente pasar. Pensé en los 4 años que llevábamos juntos. Pensé en cómo empezó todo, cuando Katie era una chica con sueños grandes y un sueldo modesto que repartía su tiempo entre estudiar para sus certificaciones y ver series en mi departamento los domingos. Pensé en el momento en que eso cambió. Fue gradual. Cuando empezó a ganar bien, algo en su manera de hablar se fue afilando. Empezó a hacer comentarios sobre mi trabajo. ¿Cuándo vas a buscar algo más estable? Rodrigo, la ilustración no es un plan de vida. ¿No te da vergüenza que yo pague más que tú cuando salimos? Los decía con una sonrisa, como si fueran bromas, pero tenían filo. Y yo los dejé pasar demasiadas veces porque pensé que era una etapa, que el estrés del trabajo la ponía así, que iba a pasar. No pasó. Se fue instalando.
Y Ramón apareció en algún punto de ese proceso, cuando Katie ya me veía como parte del problema y no de la solución. Esa semana no le dije nada sobre los mensajes. La observé. Vi cómo revisaba el teléfono cuando creía que yo no miraba, cómo se excusaba para hablar en el cuarto con la puerta cerrada, diciendo que era una llamada de trabajo, cómo llegaba tarde 2 veces y explicaba con demasiado detalle por qué. El tercer día llamé a mi amigo Héctor, que trabaja como técnico en comunicaciones y que me conoce desde la universidad. Le conté todo. Él escuchó en silencio y cuando terminé dijo: ¿Qué necesitas? Le dije que necesitaba saber con certeza antes de mover cualquier ficha, que no quería equivocarme. Héctor me recomendó que documentara todo lo que pudiera sin violar nada, que guardara capturas si el teléfono volvía a quedar desbloqueado, y que pensara bien qué era lo que yo quería que pasara después. Porque hay una diferencia entre querer salir limpio y querer que ella lo pase mal, me dijo. Le dije que quería las 2 cosas. Héctor se rió. Bien. Entonces hacemos bien las cosas. El jueves de esa misma semana, Katie me dejó el teléfono sobre la mesa mientras fue al baño durante la cena. No lo busqué. Estaba ahí. Lo tomé. Abrí la conversación con Ramón y saqué 3 capturas. Después lo volví a poner exactamente donde estaba. Cuando Katie volvió, yo estaba sirviendo agua como si nada. El fin de semana siguiente fue cuando ella trajo el tema del acuerdo prenupcial de forma más seria. Ya no en la cena familiar, sino en casa, un sábado por la mañana. Se sentó frente a mí con una carpeta y me dijo que había estado hablando con alguien que entiende de estas cosas y que lo más prudente era dejar en claro desde el principio qué era de quién. ¿Qué tenés vos que proteger? Le pregunté sin sarcasmo, con curiosidad genuina. Mi cartera de clientes, mi fondo de ahorro, la posibilidad de crecer sola si las cosas no funcionan. ¿Y ya estás pensando en que las cosas no van a funcionar? Se molestó. Es precaución, Rodrigo. No todo es un ataque. La miré. Asentí. Está bien. Si querés el acuerdo, lo hacemos. Ella pareció sorprendida por lo fácil que fue. Esperaba resistencia. No la encontró, y eso la descolocó más que cualquier pelea. Lo que yo ya sabía, y que Katie ignoraba por completo, era que el acuerdo prenupcial era la menor de mis preocupaciones. Mientras ella hablaba de cláusulas y porcentajes, yo pensaba en algo mucho más importante, en cómo iba a manejar todo lo que venía después, sin perder la calma ni cometer errores que me dejaran en desventaja. La traición ya estaba confirmada. Lo que necesitaba ahora era tiempo y silencio. Héctor me puso en contacto con una prima suya que trabaja en recursos humanos de una empresa grande y que tiene mucha experiencia ayudando a gente en situaciones complicadas a ordenar sus papeles y sus pasos. Se llama Graciela. Tiene como 50 años y una manera de hablar directa que me cayó bien desde el primer momento. Nos encontramos en una cafetería el martes siguiente. Le conté todo sin adornos. Graciela escuchó, tomó notas en un cuadernito y cuando terminé me miró y dijo: Lo primero que hay que saber es cuál es tu situación actual. ¿Tienen bienes en común? ¿Cuentas compartidas? ¿Deudas compartidas? Le respondí que no. Vivíamos juntos en el departamento que yo alquilo a mi nombre. No teníamos cuenta conjunta. Las deudas eran separadas. Entonces tu exposición es mínima, dijo. Si ella quiere el acuerdo, fírmalo. Pero antes de firmar cualquier cosa, quiero que tengas claro qué dice exactamente ese papel, porque el acuerdo puede protegerte a vos también. Eso no se me había ocurrido. Graciela me explicó que un acuerdo prenupcial bien redactado puede incluir cláusulas de comportamiento, y que en algunos casos, si se demuestra infidelidad antes del matrimonio, ciertas cláusulas pueden activarse a favor del que fue traicionado. No era garantía de nada, pero era un ángulo que valía explorar. Salí de esa cafetería con la cabeza más fría que en días. Tenía las capturas. Tenía a Graciela orientándome. Tenía tiempo, porque el matrimonio estaba planeado para 8 meses después, y tenía algo que Katie claramente no esperaba de mí: paciencia. Esa misma noche, ella llegó a casa hablando de la luna de miel. Quería ir a Europa. Italia, específicamente. Me mostró fotos en el teléfono, precios de hoteles, itinerarios. Yo asentí. Hice preguntas, fingí entusiasmo. Por dentro era como mirar una obra de teatro sabiendo el final. La traición seguía activa. Los mensajes con Ramón continuaban. Yo lo sabía porque Katie seguía con los mismos hábitos. El teléfono boca abajo, las salidas con explicaciones demasiado elaboradas.
La distancia física que se había instalado entre nosotros y que ella intentaba disimular con pequeños gestos ocasionales. Un beso rápido, una mano en el hombro, cosas que ya no sentían naturales. El siguiente golpe llegó de un lugar que no esperaba. Lorena, la hermana de Katie, me mandó un mensaje un miércoles a las 10 de la noche. Solo decía, ¿podemos tomar un café? Solos, sin Katie. No agregó nada más. Lo leí 3 veces. Lorena y yo siempre nos habíamos llevado bien, pero no éramos cercanos. Nunca había buscado hablar conmigo a solas. Respondí que sí. Nos encontramos el viernes al mediodía en un bar cerca de su trabajo. Lorena llegó puntual, pidió un cortado y fue directo al punto sin rodeos. Rodrigo, yo sé que Katie te pidió el acuerdo prenupcial. Sí. Y sé por qué. Hizo una pausa. Ella está viendo a alguien. Lo sé desde hace 2 meses. Me lo contó ella misma pensando que yo la iba a cubrir. Lorena apretó la taza. No voy a cubrirla. Lo que está haciendo no está bien y vos no te lo mereces. Respiré despacio. ¿Sabes quién es? Se llama Ramón. Trabaja en el mismo sector que ella. Lo conoció en una capacitación. Lorena me miró directo. ¿Vos ya lo sabías? Sí. Ella asintió despacio, como si eso le confirmara algo que ya sospechaba. ¿Y qué vas a hacer? Todavía no lo sé con exactitud, pero no voy a casarme con ella. Lorena dejó la taza sobre la mesa. Bien, porque lo del acuerdo prenupcial no fue idea de ella sola. Mi mamá la ayudó a armarlo. Pilar cree que vos sos un lastre para el futuro de Katie. La voz de Lorena tenía una dureza fría cuando dijo eso. Mi mamá siempre pensó que Katie merecía a alguien con más posición. Nunca le caíste bien, aunque jamás te lo dijo en la cara. Eso me cayó como agua helada. No porque me sorprendiera del todo, sino porque confirmaba que lo que yo había vivido estos 4 años como incomodidad ocasional era en realidad algo mucho más organizado. La suegra, la infidelidad, el acuerdo. Todo tenía una lógica. La venganza, entendí en ese momento, iba a tener que ser igual de ordenada. Lorena me dio su número de teléfono personal y me dijo que si necesitaba algo, que la llamara. No voy a meterme en el medio, aclaró, pero tampoco voy a mentir si me preguntan. Le agradecí. Pagué el café. Salí a la calle y caminé 10 cuadras sin parar, procesando cada palabra. Esa noche cuando Katie me preguntó cómo había pasado el día, le dije que bien, que había tenido mucho trabajo. Ella asintió y siguió mirando su teléfono. Yo fui al baño, cerré la puerta y me quedé parado frente al espejo un momento. El hombre que me miraba desde el otro lado no tenía cara de víctima. Tenía cara de alguien que ya tomó una decisión y está esperando el momento correcto. El momento correcto estaba más cerca de lo que yo pensaba. 3 días después de verme con Lorena, Katie me anunció que quería adelantar la fecha de la reunión con el escribano para revisar el borrador del acuerdo prenupcial. Mi mamá consiguió a alguien de confianza, dijo. Tiene disponibilidad el próximo sábado. Asentí. Perfecto, dije, y empecé a prepararme. Llamé a Graciela esa misma noche. Le conté lo de Lorena, lo de Pilar, lo de Ramón. Graciela escuchó todo y después dijo algo que se me quedó grabado. Rodrigo, el acuerdo prenupcial que ellas armaron para proteger a Katie puede convertirse exactamente en lo contrario si se maneja bien. Le pregunté cómo. Me explicó. Escuché cada palabra con atención. Cuando colgué, eran las 12 de la noche y yo tenía un plan claro por primera vez desde que empezó todo esto. La justicia, entendí esa noche, no iba a llegar sola. Iba a llegar porque yo iba a ir a buscarla. La reunión del sábado fue en la casa de doña Pilar. No en una oficina, no en un lugar neutral. En su casa. Eso me dijo todo sobre cómo estaban pensando que iba a salir eso. Llegué puntual, con ropa limpia, tranquilo. Don Ernesto abrió la puerta y me saludó con esa cordialidad incómoda que tiene la gente cuando sabe que está en medio de algo que no controla del todo. Pilar estaba en la sala, sentada en su sillón habitual, con esa postura de quien preside una mesa aunque no haya mesa. Katie estaba a su lado, y en una silla frente a todos estaba el hombre que supuestamente iba a revisar el borrador del acuerdo. Me senté. El hombre empezó a explicar los términos. Escuché. Tomé el documento que me entregaron y lo leí despacio, hoja por hoja, sin apurarme. Pilar en algún momento dijo, «No es necesario leerlo todo ahora. Podés llevártelo». Le dije que prefería leerlo ahí. Silencio.
El acuerdo estaba redactado de manera que si el matrimonio se disolvía por cualquier causa, los bienes de Katie, su fondo de ahorro y su cartera de clientes quedaban completamente protegidos. Los bienes míos, que no eran muchos, pero eran míos, quedaban en una zona ambigua. Era un documento diseñado para proteger únicamente a un lado. Cuando terminé de leerlo, levanté la vista. Tengo algunas observaciones, dije. Pilar frunció el ceño. Katie me miró con una expresión que mezclaba sorpresa con irritación. El acuerdo no incluye ninguna cláusula sobre comportamiento previo al matrimonio, dije. En algunos marcos legales, la infidelidad comprobada antes de la boda puede ser un factor relevante en la validez de un acuerdo de este tipo. Quisiera que eso quedara explícito. Silencio total en la sala. No sé de qué estás hablando, dijo Katie. La voz le salió un poco más aguda de lo normal. Creo que sí sabes, dije sin levantar la voz. Abrí el teléfono y puse sobre la mesa, boca arriba, las impresiones que había sacado de las capturas. 3 hojas. Los mensajes con Ramón. Fechas. Textos. Sin lugar a dudas. Don Ernesto se levantó de la silla. Pilar se quedó inmóvil. Katie miró las hojas y no dijo nada durante varios segundos. Después miró a su madre. Fue ese gesto, ese mirar a la madre en busca de una salida, lo que confirmó todo lo que Lorena me había dicho. Esas conversaciones son privadas, dijo Pilar finalmente, con una voz que intentaba ser firme pero le temblaba en los bordes. No podés usarlas. No las estoy usando en ningún sentido legal, respondí. Las estoy mostrando porque forman parte del contexto de este acuerdo. Si Katie quiere proteger su futuro, tiene sentido que el futuro de los dos sea honesto desde el principio. Me levanté. Tomé las hojas y las volví a doblar. No voy a firmar este documento. Y no voy a casarme. Katie habló por primera vez desde que puse las hojas sobre la mesa. Rodrigo, podemos hablar de esto. Ya estamos hablando, dije. Y ya dije lo que tenía que decir. Miré a don Ernesto, que estaba de pie sin saber qué hacer. Lo saludé con un gesto. Don Ernesto. Después miré a Pilar un momento, sin decir nada. Y salí. Caminé hasta mi auto. Arranqué y manejé sin destino por unos 20 minutos. Después llamé a Héctor. Le conté todo. Hubo un silencio y después se rió, no de manera cruel, sino de esa risa de alivio que tiene la gente cuando algo sale como tenía que salir. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bien, le dije. Y era verdad. Esa tarde volví al departamento. Katie no había llegado todavía. Empaqué mis cosas con calma, lo que era verdaderamente mío. No tomé nada que fuera de los dos, no rompí nada, no dejé ninguna nota dramática. Llevé las cajas al auto. Llamé al dueño del departamento. Le expliqué que necesitaba dar por terminado el contrato con el aviso estipulado. Me dijo que estaba bien. Cuando Katie llegó esa noche, yo ya no estaba. Me llamó 23 veces. No atendí ninguna. Le mandé un mensaje único. Hablamos cuando estés lista para ser honesta. Hasta entonces, no tenemos nada que hablar. No respondió. Me fui a lo de Héctor esa noche. Su mujer, Claudia, me armó un plato de comida sin preguntar nada, y después se fue a otra habitación para dejarnos hablar. Héctor me sirvió un vaso de algo y me dijo: ahora viene la parte difícil. Le pregunté cuál. Reconstruir, dijo. Siempre es la parte más larga. Tenía razón, pero por primera vez en meses, la palabra reconstruir no me pesaba. Me daba algo parecido a las ganas. Los primeros días fueron extraños, no dolorosos de la manera que esperaba, sino extraños, como cuando uno lleva mucho tiempo cargando algo pesado y de repente lo suelta, y los brazos no saben qué hacer con el espacio vacío. Dormí en la habitación de huéspedes de Héctor casi una semana. Claudia no hizo preguntas innecesarias, solo dejaba café hecho por las mañanas y a veces golpeaba la puerta para preguntar si quería comer con ellos. Era una amabilidad sin drama que necesitaba más de lo que hubiera admitido. Katie siguió llamando los primeros 3 días. Después pasó a los mensajes. Me escribió de todo, desde pedidos de que habláramos hasta reproches, pasando por un mensaje largo un miércoles de noche donde decía que yo había arruinado algo que podría haber funcionado. Lo leí una vez y no respondí. No había nada que decir que no hubiera dicho ya. La que sí me escribió fue Lorena. Un mensaje corto. Sé lo que pasó. No me arrepiento de haberte contado. Espero que estés bien. Le respondí que sí, que estaba bien, y le agradecí. No volvimos a hablar por un tiempo, pero ese mensaje me importó. A la semana,
Encontré un cuarto en alquiler en un barrio que me quedaba bien, cerca del taller. Era pequeño, pero era ordenado y tenía buena luz por las mañanas. Lo tomé sin pensarlo mucho. Pagué el primer mes, llevé mis cajas, puse las cosas en su lugar. Esa primera noche solo en el cuarto, sin ruidos de nadie más, sin teléfonos ajenos vibrando sobre la mesita de noche, dormí de corrido 8 horas. No recordaba cuándo había sido la última vez que eso pasaba. El trabajo me ayudó. Tenía 3 proyectos en curso y un cliente nuevo que me había contactado para ilustrar una serie de libros infantiles. Era el proyecto más grande que me habían ofrecido hasta ese momento, con un plazo de 6 meses y un pago que me daba margen para respirar. Me sumergí en eso. Dibujé más horas de las necesarias no por presión, sino porque necesitaba tener las manos ocupadas y la cabeza enfocada en algo concreto y real. Héctor me llamaba cada 2 o 3 días, no para preguntar cómo estaba emocionalmente, sino para contarme cosas, trabajo, un partido, algo gracioso que le había pasado. Era su manera de mantener el contacto sin convertir cada conversación en una sesión de seguimiento. Lo aprecié. Un mes después del día que me fui del departamento, me llegó información desde un lugar inesperado. Una conocida del taller, Mariana, que trabaja en el mismo sector que Katie, aunque en una empresa diferente, me comentó de pasada que había rumores de que Katie y Ramón habían tenido un problema serio. No me dio detalles porque no los tenía, solo dijo que algo no había salido bien entre ellos y que Katie había pedido algunos días de licencia en el trabajo. No lo celebré, pero tampoco lo ignoré. Lo archivé como información y seguí con lo mío. Lo que sí me afectó fue algo que descubrí semanas después, no por terceros, sino de manera directa. Pilar, la madre de Katie, le había contado a varias personas del círculo familiar que la ruptura había sido culpa mía, que yo me había vuelto inestable, que había montado una escena. La versión que circulaba era que yo había irrumpido en una reunión familiar con acusaciones sin fundamento y que Katie lo había manejado con mucha dignidad. Eso me lo contó don Ernesto en persona, porque don Ernesto, a diferencia de su mujer, tiene la decencia de decir las cosas de frente. Me llamó un martes, me dijo que quería tomar un café, que no era por Katie ni por Pilar, sino por él, porque tenía más de 4 años tratándome y no le parecía bien que las cosas terminaran así sin al menos hablar. Nos encontramos. Me contó lo que estaba circulando. Después me preguntó qué había pasado realmente. Se lo conté. Sin exagerar, sin buscar su compasión. Los mensajes, la reunión, lo que dije y lo que hice. Don Ernesto escuchó todo con las manos sobre la mesa y cuando terminé se quedó en silencio un momento. Después dijo, lo imaginaba, y no dijo nada más sobre el tema. Antes de despedirnos me dijo que lamentaba cómo habían salido las cosas. No como excusa, sino como observación. Le estreché la mano. Fue la última vez que lo vi. Ese día entendí algo que no había terminado de procesar. La traición de Katie me había dolido, sí, pero lo que más me había afectado era darme cuenta de cuánto tiempo había pasado minimizando señales claras porque quería que las cosas funcionaran. Cada comentario sobre mi trabajo, cada distancia, cada explicación demasiado elaborada. Yo lo había visto y había elegido no verlo. Eso no era culpa mía en el sentido de que merecía lo que pasó, pero sí era algo que tenía que mirar de frente para no repetirlo. Hablé de eso con Graciela cuando nos vimos para un café unas semanas después, no para seguir con el tema del acuerdo, sino porque me había convertido en alguien en quien yo confiaba. Graciela me escuchó y dijo algo simple. La gente que aprende a ignorar sus propias señales generalmente lo hace porque le enseñaron que sus percepciones no son confiables. A vos te convencieron de que eras demasiado sensible cuando en realidad eras demasiado claro. Me quedé pensando en eso un buen tiempo. El proyecto de los libros infantiles avanzaba bien. El cliente estaba contento. Me pidió ampliar la serie de 6 a 10 títulos. Acepté. Empecé a organizarme mejor económicamente. Algo que había descuidado mientras estaba en esa relación porque gran parte de mi energía iba a manejar la dinámica de la pareja. Sin eso, tenía espacio para pensar en lo que quería construir para mí mismo. Fue en ese contexto, 4 meses después de haberme ido, que sucedió algo que no esperaba. Esa mañana era un jueves común. Estaba en el taller trabajando en las ilustraciones del 7º libro cuando sonó el teléfono. Era un número que no tenía agendado, pero reconocí el prefijo de la zona donde vivía la familia de Katie. Atendí. Era Lorena. Rodrigo, necesito contarte algo. No es urgente, pero creo que tenés que saberlo. Le dije que hablara.
Mi mamá organizó una cena la semana pasada para presentar a Ramón formalmente. Katie lo llevó a casa, lo presentó como su novio. Hizo una pausa. Fue un desastre. Esperé. Ramón es un tipo que sabe hablar bien en una primera impresión, pero mi papá le hizo preguntas de las suyas, las de verdad, sobre su trabajo, sus planes, cómo veía el futuro, y Ramón no supo responder casi nada. Mi papá se quedó en silencio toda la noche. Al otro día le dijo a Katie que ese hombre no le generaba confianza y que esperaba que ella supiera lo que estaba haciendo. Lorena bajó un poco la voz. Mi mamá lo defendió, claro, pero mi papá no cede cuando algo le parece mal. Y lo de Ramón le parece muy mal. Le pregunté por qué me contaba eso, porque creo que tenés derecho a saber que lo que vos viste, lo que te hizo dudar, era real. Y porque mi papá me preguntó por vos la semana pasada. Me preguntó cómo estabas. Eso me detuvo un momento. ¿Qué le dijiste? Que estabas bien, que trabajabas, que parecías más tranquilo que en los últimos tiempos. Le agradecí. Colgamos. Me quedé sentado frente a la mesa de dibujo con el lápiz en la mano sin moverme durante un rato. Pensé en don Ernesto haciéndole preguntas a Ramón en su propia mesa. Pensé en Katie mirando a su madre esperando una salida que no llegó. Pensé en Pilar, que había armado todo ese andamiaje para proteger a su hija favorita y que ahora tenía que mirar las consecuencias desde adentro. No sentí satisfacción exactamente. Sentí algo más quieto que eso. Algo parecido a la confirmación de que las cosas encuentran su nivel con el tiempo, sin que nadie tenga que forzarlas. Esa tarde terminé las ilustraciones del 7º libro. Las mandé al cliente antes de las 6. Él respondió en menos de una hora. Perfectas. Seguí así. Cerré el archivo, apagué la computadora, me puse el abrigo y salí. Caminé hasta la plaza que está a media cuadra del taller. Me senté en el mismo banco donde me había sentado aquella tarde, 4 meses atrás, cuando todavía no sabía bien qué iba a hacer. Era el mismo banco, la misma plaza, pero era otro momento. La infidelidad, el matrimonio que no fue, el acuerdo prenupcial que Katie armó para cubrirse, todo eso seguía siendo parte de mi historia. Pero había dejado de ser el centro de ella. Agarré el teléfono y le escribí un mensaje a Héctor. ¿Esta noche juegan? Me respondió en 2 minutos. A las 8. Te esperamos. Guardé el teléfono. Volví a mirar la plaza. Un chico en bicicleta pasó a los tumbos por el sendero y casi se cae. Se rió solo. Yo también me reí, sin razón especial, solo porque a veces es lo que corresponde. La venganza que yo había imaginado aquella noche en la cama, después de ver los mensajes por primera vez, no había tenido explosiones, ni gritos, ni escenas públicas. Había sido más silenciosa y más completa que eso. Katie tenía a Ramón, que ya le generaba problemas en la familia que ella tanto necesitaba impresionar. Pilar tenía la incomodidad de ver que su plan no había resultado como esperaba. Y yo tenía trabajo, un cuarto con buena luz, y una noche de fútbol con amigos esperándome a las 8. La justicia, aprendí, no siempre llega como uno la imagina. A veces llega en silencio, mientras uno está haciendo otra cosa. Pasaron 6 meses desde que me fui del departamento. No es mucho tiempo en términos absolutos, pero cuando uno sale de una situación que lo estaba apagando de a poco, 6 meses se sienten como mucho más. El proyecto de los 10 libros terminó en julio. El cliente me pidió que siguiéramos con una segunda serie. Acepté sin dudar. Era el tipo de trabajo que me gustaba desde que empecé a ilustrar, algo con continuidad, con personajes que volvían, con una historia que se iba armando de un libro al otro. Me había costado años llegar a ese punto, no porque el talento faltara, sino porque gran parte de mi energía había estado puesta en otra parte. Katie y Ramón siguieron juntos, al menos durante un tiempo. Lorena me lo mencionó en uno de los pocos mensajes que nos cruzamos, sin dar detalles, solo como dato. Lo que sí me contó es que la relación de Katie con sus padres se había tensado bastante. Don Ernesto no cambió su opinión sobre Ramón. Y Pilar, que había apostado todo a que su hija tomara el camino que ella consideraba correcto, se encontró con que ese camino había llevado a una situación que ella tampoco controlaba. No era lo que había planeado. Pocas cosas lo son. No volví a hablar con Katie. No hubo cierre dramático. No hubo última conversación larga. Simplemente dejó de llamar en algún momento
y yo dejé de esperar que llamara. Eso también es una forma de terminarse. La infidelidad que la llevó a buscar una salida antes de casarse fue exactamente lo que destruyó lo que tenía. La traición no fue contra mí solamente, fue contra su propio futuro. Empecé a salir un poco más. No con urgencia de conocer a alguien, sino con ganas de recuperar la vida social que había ido dejando de lado. Héctor y Claudia me arrastraron a algunas cenas con amigos. Fui, comí bien, me reí. Recordé que era bueno en eso, en estar con gente, en hacer reír a otros, en escuchar historias ajenas con atención genuina. Me había olvidado de eso. 4 años de una relación que me fue achicando me habían convencido de que era un tipo difícil, complicado, sin ambición. Nada de eso era verdad. En agosto conocí a una mujer en una exposición de ilustración donde expuse 3 piezas. Se llama Natalia, trabaja como fotógrafa y tiene una manera de mirar las cosas que me pareció completamente honesta desde la primera conversación. No empezamos nada esa noche, intercambiamos teléfonos. Nos escribimos unos días después, tomamos un café, después otro. No lo apuré. Ella tampoco. Era algo nuevo y por eso mismo requería cuidado. Lo que sí puedo decir es que cuando estoy con Natalia no tengo que minimizar nada. No tengo que pedir permiso para hablar de mi trabajo como si fuera algo menor. No tengo que medir cada palabra para no generar un conflicto que después me toque resolver solo. Es una diferencia que parece pequeña hasta que uno la vive, y entonces es enorme. La última noticia que tuve sobre Katie y Ramón llegó en septiembre, de manera indirecta, a través de Mariana, la conocida del taller. Cortaron. No supe los detalles y no los busqué. Solo supe que cortaron y que Katie volvió un tiempo a vivir con sus padres. Pilar, según Lorena en su último mensaje, estaba mal llevando todo el asunto. Había apostado su orgullo a un resultado que no llegó, y eso es un tipo de pérdida que no se recupera fácilmente. Don Ernesto, me contó Lorena, le dijo a Katie una noche. Tenías a alguien que te quería y lo trataste como si fuera un obstáculo. Eso no es culpa mía, no es culpa de tu hermana, y no es culpa tuya, porque eso es lo que les pasa a las personas que no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Katie no respondió nada. No tenía nada que responder. Yo no estaba presente para escuchar eso. Me lo contaron. Pero cuando lo leí en el mensaje de Lorena, tuve que dejarlo un momento y respirar. No por dolor, sino porque a veces la verdad llega tarde y por caminos raros y de todas maneras llega. Hoy tengo el cuarto con buena luz, el proyecto nuevo, a Natalia, a Héctor y Claudia, y las manos ocupadas en lo que siempre quise hacer. No pienso en Katie todos los días. Algunos días no pienso en ella para nada. Eso también es un tipo de justicia. La más silenciosa de todas. Ellas sembraron el descuido, la arrogancia, el cálculo frío, y cosecharon exactamente lo que plantaron. Soledad, desconfianza y el peso de las decisiones que no se pueden deshacer. Yo simplemente me hice a un lado y los dejé cosechar.